No es posible de manera razonable, sensata, inteligente, entenderse, lograr fórmulas de solución. Realmente se les saca a balazos de los lugares donde están. ¿Y por qué es tan complicado resolver el asunto? Porque acá hay un asunto, un tema de fondo que es necesario entender y enfrentar con la mayor responsabilidad. En el Perú, según la Constitución, el dueño del suelo es quien tiene la propiedad inscrita en registros públicos sobre ese territorio, pero el subsuelo es del Estado peruano. Es decir, todo lo que hay debajo del suelo es propiedad y titularidad del Estado peruano. Y el Estado peruano decide y decidió concesionar, es decir, entregarle a terceros el derecho a explotar lo que había abajo, el subsuelo. Y hay que decir a estas alturas que se hizo muy mal todo ese proceso. Se hizo muy mal, pero lamentablemente ya se hizo. Y es un proceso que difícilmente podría ser revisado, pero debió hacerse de otra manera. Debió reconocerse, por ejemplo, el derecho prioritario de quienes vivían sobre un territorio, sobre lo que hay debajo de él. Y nos hubiéramos evitado los conflictos entre gente que tiene los derechos del subsuelo que está enfrentada a la gente que vive arriba para realizar las explotaciones mineras. Pudimos haber hecho las cosas de otra manera, no se hicieron. Pero lo real es que al final de la historia hay 19 millones de hectáreas que están concesionadas hoy en el Perú, 19 millones de hectáreas, donde hay desde pequeños concesionarios hasta grandes, pero la verdad es que los más grandes territorios concesionados, pero sobre todo los más ricos, están en manos de no más de 20 grupos familiares y empresas. Y esto ocurre en zonas como, por ejemplo, Patás, donde existe la mina Poderosa. Entiendo que Poderosa tiene concesionadas 114.000 hectáreas. Es decir, tiene derecho de explotación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en estos territorios que están concesionados a grupos familiares o empresas, están operando los mineros informales. Entonces, la pregunta, ¿no es posible de manera razonable, sensata, inteligente, entenderse? Lograr fórmulas de solución que permitan que ocurra lo que a todos los peruanos nos interesa, que ese mineral se saque usando procedimientos, por supuesto, modernos, respetuosos del medio ambiente, de los derechos laborales, sin usar materiales que puedan ser tóxicos o contaminantes, y que todo eso sea un proceso absolutamente controlado y que pueda ser trazable y que además pague impuestos. Es decir, ¿esto es posible o no? O sea, el requisito es que ocurra un entendimiento entre los titulares de las grandes concesiones y los mineros en proceso de formalización. El asunto es tan simple como eso. Lo que yo no logro entender es por qué no es posible ese acuerdo. ¿Por qué no es posible? ¿Por qué no es posible entenderse? Son gentes en muchos casos que vivían ahí antes de que llegaran las compañías mineras. En algunos casos hay gentes cuyas familias ya realizaban explotación minera artesanal antes de que llegaran las compañías mineras, porque la minería artesanal en el Perú, lean los libros de historia. Desde la época del virreinato hay minería artesanal en el Perú que se explotó con la guerra de la independencia. Entonces, estamos enfrentados ante un asunto muy serio realmente. Y yo creo que no se están midiendo las consecuencias de lo que podría ocurrir si se acuerda lo que alguna gente está promoviendo, que se cancelen los reinfos, que a partir del 1 de enero todos los que tengan un reinfo ya no les vale para nada, por lo tanto son ilegales y por lo tanto deben ser expulsados de donde están. ¿Cómo se les va a expulsar? La policía no tiene fuerza suficiente, va a haber que meter al ejército. ¿Y qué va a implicar eso? No quiero ni pensar lo que eso podría implicar. Porque estás hablando de quitarle a esta gente su medio de vida, el sostén para sus familias, el pago de los estudios para sus hijos, el sueño de un futuro diferente. Y son informales, sí señor, como el 75% de la economía peruana. Pero tienen una diferencia. El solo hecho de haberse inscrito en un reinfo significa la voluntad de cambiar este estado de cosas, la voluntad de hacer las cosas de otra manera, la voluntad de formalizarse, la voluntad de ser parte de la economía formal de una manera plena.
Entonces yo creo, sinceramente, que no estamos midiendo el tamaño del problema que tenemos delante. Y yo creo que acá, obviamente, no basta con prorrogarla, porque en el Congreso se está debatiendo si se prorroga por 90 días o por 2 años la vigencia del Reinfo. Pero hay una cosa que es clara, y el Ejecutivo está proponiendo una versión edulcorada de la propuesta de la Sociedad Nacional de Minería, que es anular simplemente los Reinfos. El problema es que es obvio que no basta con prorrogar la vigencia de los Reinfos. Lo que hay que hacer de la mano con la prórroga de esta vigencia es crear un sistema